¿Cómo es posible que un reino que dominó la península ibérica durante 200 años se viniera abajo así, de repente, casi de la noche a la mañana? Pues hoy vamos a desentrañar la historia del auge y, sobre todo, de la caída del reino visigodo. 711. Esta fecha lo cambia todo, marca el fin. En poquísimos meses, un poder que parecía totalmente consolidado se derrumba. Pero claro, para entender el colapso, no nos podemos quedar solo con la foto final. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque para comprender la caída, primero tenemos que entender cómo se construyó ese reino, cuáles eran sus puntos fuertes y, más importante aún, cuáles fueron las grietas que, desde el principio, aparecieron en sus cimientos. Empecemos por el principio, por los orígenes. A ver, los visigodos no es que aparecieran de la nada en la península, ¿eh? Eran un pueblo germánico que se vio arrastrado por toda la agitación del final del Imperio Romano. Es que su viaje fue una auténtica odisea. Imagina, primero los hunos los empujan a entrar en el Imperio Romano. Allí acaban actuando como mercenarios para Roma, que los envía a Hispania para expulsar a otros invasores. Como pago les dejan asentarse en la Galia. Pero claro, luego llegan los francos, los derrotan y los echan de allí. Así que no les queda otra que cruzar los Pirineos. La península ibérica se convierte casi por accidente, podríamos decir, en su hogar definitivo. Y es aquí, en la península, donde por fin echan raíces. Erigen Toledo como su capital. Y, ojo, no es una elección al azar. Es una ciudad en pleno centro, un lugar estratégico desde donde controlar todo el territorio. La convierten en el corazón político y administrativo de su nuevo estado. Vale, una vez asentados empieza el verdadero reto, la construcción de un reino, porque se encontraron una península totalmente fragmentada. Por un lado, la élite visigoda, por otro, la inmensa mayoría hispano-romana, y además otros pueblos como los suevos en el noroeste. Su objetivo era monumental, de todo ese mosaico forjar una única nación. Y este proyectazo de unificación podemos resumirlo en 3 pasos clave, cada uno liderado por un rey que la verdad tenía las cosas muy claras. Primero, Leovigildo, que unifica el territorio por la fuerza. Después, su hijo Recaredo, que da el paso más difícil y crucial, la unificación religiosa. Y finalmente, Recesvinto, que crea un único código de leyes para todos, el famoso Fuero Juzgo. Y a ver, para que se entienda bien por qué la conversión de Recaredo fue tan importante, tenemos que hablar del arrianismo. Era la fe de la élite visigoda, sí, pero lo separaba por completo de la población hispano-romana, que era católica. Y esa división religiosa era una fuente constante de desconfianza, una debilidad tremenda para el reino. Pues este es el año. El punto de no retorno. En el tercer concilio de Toledo, el rey Recadero reniega públicamente del arrianismo y se convierte al catolicismo. Y esto no fue solo un acto de fe personal, para nada. Fue una jugada política absolutamente brillante, que selló la alianza definitiva entre la monarquía visigoda y la iglesia hispano-romana, que tenía un poder enorme. O sea, el resultado fue una transformación total. Pasamos de tener una sociedad partida en dos, con dos pueblos que vivían bajo leyes y religiones distintas, a tener un proyecto claro de nación unificada. Un reino, una ley, una fe. Sobre el papel, el reino parecía más fuerte y cohesionado que nunca. Pero, y aquí viene el gran pero. Como decíamos al principio, había grietas. Y unas grietas muy profundas. El éxito de esa unificación escondía una lucha de poder interna que nunca llegó a resolverse del todo, y que al final sería la causa de su ruina. La realidad es que el poder no lo tenía solo el rey, ni mucho menos. Era un tira y afloja constante entre 3 grandes jugadores. Por un lado la monarquía, que intentaba centralizar el control, por otro la nobleza, que era la dueña de la tierra y por tanto del poder local, y finalmente la iglesia, que desde la conversión de Recaredo se había convertido en un actor político de primer orden, capaz de poner y quitar reyes. Y en medio de toda esta lucha de poder, el propio sistema de la monarquía tenía un defecto de diseño, un fallo de fábrica casi, una debilidad estructural que la hacía increíblemente vulnerable. Aquí lo tenemos, el fallo garrafal. La monarquía era electiva, no hereditaria. Y esto, que en teoría suena bien, ¿no? Elegir al mejor líder posible, en la práctica fue una bomba de relojería. Cada vez que un rey moría, en lugar de haber una sucesión clara y tranquila, se desataba una batalla campal entre las familias nobles por colocar a su candidato en el trono. Cada sucesión era una invitación a la conspiración, al asesinato y muy a menudo a la guerra civil. Y claro, esta inestabilidad política se retroalimentaba con la economía. A ver, pensemos que sin el paraguas del Imperio Romano, las ciudades y el comercio se vinieron abajo. La economía se volvió casi exclusivamente rural y la tierra se convirtió en la única fuente de riqueza y poder. ¿Y quiénes controlaban la tierra? Pues eso, los nobles. Esto les dio todavía más poder, debilitando aún más la autoridad del rey en Toledo.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al desenlace. Vamos a ver ahora cómo esas debilidades estructurales, la monarquía electiva y el poder inmenso de la nobleza se juntaron para provocar el colapso repentino del reino. El final fue vertiginoso, de verdad. En el 710 muere el rey Witiza. ¿Y qué pasa? Pues lo de siempre. Estalla la guerra por la sucesión. Una facción de nobles elige a don Rodrigo. Los rivales, el bando de los hijos de Witiza, sintiéndose traicionados, cometen un error de cálculo que resultaría fatal. Piden ayuda militar a los ejércitos musulmanes del norte de África. Lo que se suponía que iba a ser un apoyo puntual para su causa se convirtió en una invasión a gran escala. Cruzaron el estrecho, derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete y el reino, que ya estaba podrido por dentro, se desmoronó como un castillo de naipes. Así que al final no hay una única causa. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado, una crisis interna tremenda que había dejado al reino completamente roto y vulnerable. Y por otro, una nueva potencia, el Islam, en plena fase de expansión, que supo ver esa debilidad y aprovecharla en el momento justo. Y así, aunque el reino visigodo desapareció de los mapas, su legado, su idea, esa no se fue. Su intento de unificación, de crear una entidad política única para toda la península, dejó una huella que perduraría durante siglos en los reinos que surgieron después. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué diferente habría sido la historia de este lugar si todo no hubiera terminado de forma tan fulminante en aquel año 711?